Usan mucho versículos bíblicos favorables a su interpretación fuera de contexto, ¿vale? Ahora veremos también. Y la palabra Trinidad, dice, no sale en la Biblia, en ningún sitio. ¿Dónde pone en la Biblia la Trinidad? Por lo tanto, no se puede creer en algo que la Biblia no pone o no dice explícitamente. La doctrina de la Trinidad no fue creada en el Concilio de Nicea, para nada, sino el Concilio de Nicea lo que hizo es reconocer por abrumadora mayoría la esencia divina y eterna del Hijo de Dios. El Concilio de Nicea no creó la doctrina, como ellos sostienen, simplemente la confirmaron, la constataron, tomando como referencia los textos bíblicos existentes de las Escrituras. ¿Vale? Ellos dicen, ¿qué pasó todos esos 300 años antes de que la Iglesia se pronunciase en favor de la Trinidad? Pues la Trinidad ya existía. Los textos bíblicos la confirmaban. No hay ningún problema en eso, ¿vale? Ellos quieren como descuadrar a la persona y decir, vale, eso fue una invención entonces de la Iglesia. ¿Ves? Al principio no creían así, ¿vale? La doctrina trinitaria este argumento no lo tengo muy claro, ¿eh? O sea, olvidaros de este argumento. Es posible que sea así, pero no lo tengo muy claro. La doctrina de la Trinidad surge de los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, confirmada por el mensaje de Jesús y sus apóstoles, ¿vale? ¿Quién dijo que el Hijo era Dios? Pues la Biblia, los textos originales, ¿vale? El Verbo era Dios, y punto. No me vengas que eso se diseñó 300 años después. Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, a Jesús. Jesús recibió adoración, ¿vale? Eso ellos no lo pueden entender. No, Jesús no recibió adoración. Ellos cambian esos argumentos como que Jesús le dieron un homenaje o una especie de honra inferior de un ser creado, ¿no? Pero no. La Biblia dice que se postraban ante sus pies, le besaban los pies, le adoraban. ¿Vale? Mateo 28:9. Le abrazaron los pies y lo adoraron. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas del mismo. Esto sale de la Biblia. Son tres personas del mismo Dios. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Jesús enviaría del Padre al Consolador, al Espíritu, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Este es un versículo precioso en el que se ve la Trinidad trabajando al mismo nivel, ¿vale? Sin concesiones. Romanos 8:9 dice, sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad, escuchad esto, el Espíritu de Dios habita en vosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero si alguno no tiene, ¿qué? El Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo es Dios. También, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Cómo me puedes decir tú que nos muestres al Padre? ¿No sabes que yo soy en el Padre? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Vale? Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Vosotros pedid al Padre, que yo lo haré. ¿Vale? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador, y luego al final dice, yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús está diciendo, yo vendré a vosotros, cuando el que iba a venir era el Espíritu Santo. ¿Verdad? Yo vendré, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo es una persona, esto ellos dicen que es una fuerza activa. Es un poder de Dios, pero no es una persona, ¿no? No contristéis al Espíritu Santo, en Efesios 4:30. Santiago 4:5 dice que el Espíritu Santo es celoso. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? ¿Vale? Fijaos en Hechos 13:2.
dice, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿Cómo puede una fuerza activa decirles, verdad? Eso. Y en Hechos 8:29 el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Son textos en los que... Bueno, ¿qué quiero decir con esto? No a que la doctrina de la Trinidad fue creada en un concilio. Sale de la palabra. Y sale de los textos que ellos tenían a su disposición en ese concilio. En ese concilio había una minoría que creía como ellos. Se llamaban los arrianos, los seguidores del presbítero Arrio. Y quedaron, diríamos, arrinconados por abrumadora mayoría. Incluso muchos de los seguidores de Arrio pasaron a abrazar las doctrinas de la Biblia, las doctrinas de la Trinidad, entre otras, ¿no? Pero esto es lo que ellos te van a intentar meter, ¿no? La palabra Trinidad no sale en la Biblia, es verdad, pero tampoco sale Salón del Reino de los Testigos de Jehová, ni porque la Biblia habla de eclesía o iglesia, cuerpo gobernante, habla de ancianos, presbíteros, obispos, pastores, pero no de cuerpo gobernante, eso no aparece en la Biblia. ¿Tampoco lo vas a creer? Le puedes decir a un testigo de Jehová. Por eso, mi traducción del Nuevo Mundo, ¿verdad? La palabra Trinidad define una doctrina bíblica, pero no veneramos esa palabra, no adoramos el nombre Trinidad, adoramos lo que hay detrás de ese nombre, de esa manifestación de Dios en las Escrituras. Le hemos puesto el nombre de Trinidad, pero podemos decir Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no pasa nada. Ellos creen que nosotros tenemos como palabras en las que las adoramos y nos rendimos a ellas, ¿no? Como si hubiéramos hecho pequeños dioses de ello. Y no es así. O no debe ser así. ¿Dónde estoy? Vale. Si ellos te dicen, no, es que todo se tiene que comprender, tú le puedes decir, bueno, ¿y cómo comprendemos la doctrina de la eternidad de Dios? ¿Tú la comprendes? ¿Tú comprendes la doctrina de la soberanía de Dios? O la doctrina del pecado, del pecado. Como en un mundo perfecto donde existía solo Dios, entró el pecado. ¿Tú eso lo entiendes? ¿Tú entiendes la doctrina del perdón, de la justificación? Es decir, ellos van a intentar darte siempre argumentos de que lo entienden todo, pero hay cosas en las que tienen que tapar su boca con la mano, porque no pueden hablar. La doctrina del nuevo hombre y el viejo hombre morando en una misma persona. Es decir, hay cosas que no nos están reveladas, ¿vale? Dios no lo ha revelado todo en su palabra. Dice su palabra en Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas secretas que Dios se reserva en su soberanía y que algunas podremos comprenderlas algún día en el cielo y a lo mejor otras simplemente podremos admirarlas, pero no comprenderlas. Porque la admiración tiene como base eso, no comprender, pero ver algo tan sublime que lo que haces es rendirte ante la evidencia de que Dios es soberano y Él es nuestro Rey. Gloria al Señor por todo esto, ¿no? Estas son las cosas que ellos no pueden entender porque todo lo conciben desde aquí, desde la mente, y no pasa por el corazón. Y luego, para avanzar ya, madre mía, ¿dónde estoy? ¿Esto ya lo he visto? Ah, no, sí. Ellos, yo lo he llamado así, utilizan versículos pellizcos. ¿Sabéis lo que es eso? Pellizco un versículo, lo saco y saco aquí, ¿ves? Un argumento. Pellizco otro versículo y aquí... Ellos, cuando tú lees sus redacciones, todo viene apoyado con un versiculito, ¿verdad? Todo, versiculito, versiculito, argumento, versiculito, que apoye eso, ¿no?
son expertos en apoyar con pequeños textos, pequeñas referencias, pero por lo general no siguen un proceso de hermenéutica o interpretación como Dios manda. Te dicen, Jesús dijo en Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. Ya está. Y si dijo eso, es mayor y quiere decir que no es igual como decís vosotros. ¿Verdad? Esta es una forma nefasta de hacer interpretación bíblica. Imaginad que cogemos, por ejemplo, el texto en Juan 8:7, donde Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. ¿Sabéis todo este famoso versículo, no? Y me atreviera a decir que Jesús es un Jesús que incita a la violencia. Por lo tanto, no es un Jesús pacífico, no es un Jesús que traiga paz. No están valorando el contexto inmediato del texto, de la historia, pero mucho más el contexto de todos los evangelios y de toda la Biblia, ¿vale? Eso es lo que ellos hacen, pero muy, muy fácilmente. Y la segunda razón por la que interpretan mal este versículo es que no entienden cómo funciona la verdadera Trinidad, cómo funciona la Trinidad. No lo entienden desde un punto de vista humano que se lo han explicado mal encima, ¿vale? La Trinidad nunca dice que el Padre sea igual al Hijo en todo, ni el Hijo sea igual al Espíritu Santo en todo. Dice que comparten la misma esencia, la misma sustancia divina. El Padre es mayor que el Hijo en autoridad. El Hijo es mayor al Padre en sometimiento. Y el Espíritu Santo exhibe, dirige la gloria al Hijo. Ninguno es inferior al otro en cualidad divina, aunque desarrollen diferentes roles en autoridad o en sometimiento. El hermano Cristian el otro día me da un ejemplo muy bueno al respecto. Está relacionado con el matrimonio. En el matrimonio el hombre es mayor que la mujer en autoridad, pero eso no le hace superior en esencia, ¿verdad? A la mujer son iguales delante de Dios. Es una manera de explicarlo a ellos que te sacan siempre este texto. El Padre es mayor que yo, el Padre es mayor que yo. ¿Sí? Amén, gloria al Señor, que el Padre, en la cualidad del Hijo de sometimiento, era superior en ese momento a Él. ¿Vale? Versículo 3, perdón. Esto ya sería el último punto, porque estamos ya acabando. Vale, ellos no entienden el verdadero evangelio. Vamos a dar 2 pinceladas aquí. Pero ya os digo que yo lo siento, porque con 30, 40 minutos, ya llevo 40, es muy difícil profundizar mucho sobre todo lo que conlleva esta secta y las creencias de esta secta, ¿no? Esto lo he sacado de la web de ellos. ¿Qué dicen? Dicen, si Dios es amor, sería lógico que recompensara a sus siervos leales con una vida feliz en un lugar como el paraíso. También sería lógico que nos dijera lo que debemos hacer para que nos acepte como siervos suyos. La Biblia indica que lo que hay que hacer es aprender acerca de Él y obedecer sus mandamientos. Venga, que ahora la pregunta. Mira, vamos a hacer la pregunta ahora. ¿Qué veis aquí de extraño? ¿Qué? Adelante. Podéis hablar. ¿Qué veis aquí de extraño? La Biblia indica que lo que hay que hacer es aprender acerca de Él y obedecer sus mandamientos. Está hablando de entrar en el paraíso, ¿eh? ¿Alguien puede decir algo? Adelante, hermano. Krum. A mí es lo que me sugiere. Si quieres entrar en el paraíso, tienes que aprender acerca de Él y obedecer sus mandamientos. Dígame. Un mensaje, pero la esencia, ¿la veis?
¿Le pilláis el punto? La esencia es que tú tienes que hacer algo para entrar ahí. Ahí vamos. Esta es otra afirmación. La Biblia enseña que los justos vivirán en el paraíso. Pero ¿quién es justo a los ojos de Dios? En pocas palabras, los justos que vivirán para siempre en el paraíso serán los que obedezcan los mandamientos de Dios expuestos en su palabra. Dios está deseando recompensar su obediencia, concediéndole la entrada en el paraíso. ¿Sí? Yo las repito, ¿vale? Mejor así, más rápido. ¿Qué os parece esta afirmación? Una salvación por obras. Es básicamente, ¿veis? Es una salvación por obras, ¿sí? Por aquí. Sí, en el cielo. Sí, esto es otro argumento, esto es otro punto que podríamos hablar un montón, pero sí, hay 144.000 que son los que van a reinar con Jesús en el cielo. Adelante, hermano, pastor. Yo les haría una pregunta, ¿cuál sería el grado de obediencia? ¿El 100%, el 99, el 80, el 70? Muy bien, él dice, ¿cuál sería el grado de obediencia? ¿El 50, el 80, el 100%? Muy bien. ¿Sí? ¿Otro argumento? ¿Perdón? ¿Cuál es el corte? Para aprobar, ¿verdad? Claro, un corte para aprobar, exacto. Este tipo de salvación que ellos plantean es que si tú empiezas a hacer unos estudios con sus grupos y empiezas a obedecer los preceptos de la organización, es decir, los mandamientos, vas al paraíso. Ahora, pregunto yo, ¿dónde está Jesús aquí? ¿Dónde está Jesús como el punto central del Evangelio? ¿Dónde está el principal problema del hombre, que es el pecado? ¿Dónde está? ¿Dónde está la imposibilidad del hombre de cumplir con los mandamientos? ¿Cómo manejan los testigos de Jehová la doctrina de los mandamientos de Dios? Pues yo lo digo, a los fariseos. A los fariseos, hermanos. Y lo peor de todo es que te dirán que no, que te dirán que ellos creen en un Jesús, que hay que tener fe en Jesús, que Jesús es el camino al Padre. Eso te lo dicen, en la teoría, También está en la web. Pero os aseguro que en la práctica eso no es así. En la práctica este es el mensaje que ellos transmiten en la verdad. No es verdad. Dios no recompensa nuestra obediencia en la salvación. Esto es una salvación por obras, pura y dura. Dios recompensa ¿qué? ¿La obediencia de quién? De Jesús en nosotros, no la nuestra, ¿vale? Por pura gracia. Fijaos en la forma que Pablo lo expresó a los corintios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, dice, ¿quién es suficiente? No hay nadie que llegue a eso. Pues no somos como muchos, y esto define mucho al mensaje que traemos hoy, ¿no? Dice Pablo, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y este tiene que ser nuestra definición, nuestro perfil. Como delante de Dios y de parte de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos de y en Cristo. ¿Vale? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Lo que a mí más me impactó es descubrir, cuando llegué a la verdadera fe, que era algo que me superaba. Que yo no dependía de mí. Era la salvación de Cristo. Y dice la palabra que el que a mí viene no le echo fuera. Y yo vine a Él y Él no me echó fuera. Él me puso su espíritu dentro de mí. Pero, ¿qué diferencia de
que los testigos creen que, sí, tú haz A, B, C y ya está. Y nosotros no creemos eso, ¿verdad? ¿Quién es suficiente? Es clamar a Cristo, es una vida en el Espíritu. Y hermanos, eso fue lo que a mí me transformó, ver el Espíritu Santo morando en los creyentes. Así que, bueno, podríamos hablar mucho más, tengo más, pero ¿alguna pregunta rápida sobre todo lo que creáis? Si os lo sé contestar, que hay cosas que no voy a saber. Sí, hermano, Manolo. ¿Hay micro? Yo no, sí. Yo, pues, tengo bastante inquietud por ellos, por los testigos de Jehová. Bueno, ya le he comentado al hermano Alfonso que no solamente por ellos, sino por todas aquellas religiones que se llaman cristianas y realmente no conocen al Cristo bíblico, no conocen al Cristo revelado en la Biblia. Y yo quiero, pues, cuando me encuentro con unos amigos estos, testigos de Jehová, o con adventistas, o con mormones, pues siempre, sobre todo a los testigos de Jehová, siempre les hago esta reflexión, que ellos conocen este versículo, que en Juan 6:14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. 14:6, perdón, al revés. Entonces, yo les pregunto, ¿vosotros en qué camino estáis? ¿En el camino de Jesús o en otro camino? No, el camino que marca Jesús. Y les reflexiono y les digo, bueno, ¿y Jesús es el camino que lleva a dónde? Al Padre. Pues sí. Digo, ¿y el Padre dónde está? El Padre está en el cielo, ¿no? Pues entonces, el que va por el camino que es Jesús, el objetivo y la meta es el cielo, no es la tierra. No solamente son unos cuantos 144.000 que van a ir al cielo, sino que son todos aquellos que andamos y vamos y creemos y caminamos con Jesús hasta que nos lleva al cielo. La última meta para el creyente es el cielo. Y entonces ellos se quedan como ya bloqueados, ¿no? Sí, en los temas escatológicos, los testigos de Jehová, de verdad, un consejo, no os metáis en escatología con ellos. Porque si leéis las fechas que dan, los argumentos de malinterpretación de los textos bíblicos del Apocalipsis, de las profecías y demás, es impresionante. O sea, tienes que hacer un doctorado para entender eso, que si esa fecha coincide con el evento tal, que además encajan y tratan de encajar en la historia los diferentes argumentos bíblicos para decir, ¿ves? Esto quiere decir que cuando pasó esto, en 1914, por ejemplo, teóricamente se instauró el periodo de los últimos días. Luego han dado no sé cuántas fechas para el fin del mundo y las han ido cambiando. Han fallado ya en innumerables fechas para que venga el Armagedón. Sí, hermana. No es un Dios que sea capaz de darnos la salvación por gracia, sino están amenazados siempre con un Jehová terrorífico que vendrá un Armagedón y nos destrozará completamente, salvo esos 144 que serán especiales, que a saber quién los decide, pero que realmente es una fe casi por terror y por presión y manipulación absoluta, no por amor ni por la salvación del Señor y de Jesucristo. O sea, realmente son almas muy, muy necesitadas de la salvación y del amor del Señor. Tremendo, amén. Lo hice desde la experiencia. Arnulfo, sí, una más y ya tenemos que acabar, ¿eh? Solamente para decir, ¿no? La palabra escatológico creo que no es muy entendible. Quiere decir profecía, ¿no? Así sí, de los últimos tiempos. Señalar las fechas del fin del mundo y de todo lo que el periodo de los últimos tiempos. Ellos son tremendamente temerarios, es la palabra, para decir pues todo lo que sostienen, ¿no? Que es insostenible bíblicamente. Pues nada, vamos al café y luego seguimos con el culto de oración. ¿Una pregunta? Hay una pregunta, vamos a la última. Venga, perdonad, vamos al cafetito en 5 minutos. Yo haría una recomendación que cuando un testigo se ponga a querer hablar contigo, es que le digáis, que aunque no lo van a admitir, es vamos a orar. Porque cuando
cuando tú le dices, vamos a orar para que Dios nos dé discernimiento, entonces ellos te dicen que ya vienen orados. Entonces, le rompe un poco los esquemas. Pero si tú te presentas a Dios, Dios te va, porque si no te vas a quedar con una perturbación cuando termines de hablar con ellos. Entonces, es mejor de presentarte delante de Dios, aunque ellos no quieran, y decirle, vamos a orar. Claro, y otra ellos... cosa es leer el contexto. Eso también lo descuadra completamente. Es decir, cuando ellos te presentan un versículo, entonces leer contexto de ese versículo. Entonces ellos se pierden. Y yo lo recomendaría porque verdaderamente, si no haces eso, intentas de dialogar con ellos, intentas de, como has dicho, vas a salir con una perturbación, una inquietud en tu corazón que no es buena. Mi recomendación es ir al Evangelio, sobre todo, para los que no somos expertos en muchos temas y profundizamos en doctrina, ir al Evangelio, recurrir a que la salvación que ellos presentan o plantean es básicamente una salvación por obras, más que una salvación de confianza en el Señor Jesucristo. ¿Vale? Amén.